Buenos días. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la sección de arritmias por haberme invitado a participar en esta mesa tan interesante. Y a mí me ha correspondido hablar sobre la interpretación de registros intracavitarios en pacientes portadores de desfibrilador. Y todo ello en el contexto de una mesa cuyo objetivo era analizar la utilidad o el papel que cumple el electrocardiograma de superficie en el manejo de pacientes con arritmias. Hasta ahora hemos visto la utilidad del electrocardiograma de superficie en ritmo sinusal para establecer el diagnóstico de las arritmias y posteriormente nos han hablado de cuál es la utilidad del electrocardiograma de superficie en el diagnóstico tanto de las arritmias supraventriculares como de las arritmias ventriculares. Siguiendo esta misma línea, yo lo que he planteado es tratar de valorar para qué nos sirven los electrogramas registrados en los dispositivos implantables en los pacientes con arritmias. De tal manera que vamos a empezar en primer lugar por lo más obvio. Para lo que sirven los electrogramas en los pacientes con desfibriladores es para establecer el diagnóstico de las taquicardias detectadas por estos dispositivos. Vamos a hablar en primer lugar de cómo establecen el diagnóstico diferencial los desfibriladores entre taquicardia supraventricular y taquicardias ventriculares. Después hablaremos también de cuáles son las limitaciones de estos algoritmos. Hablaremos también de si nos aporta algo el hecho de disponer de un electrograma auricular en los desfibriladores bicamerales frente al desfibrilador monocameral y, por último, dentro de este mismo apartado, de otras herramientas diagnósticas que también están basadas en el electrograma del intracavitario y que nos permiten también diferenciar los distintos tipos de taquicardias. En segundo lugar, hablaremos de otra de las utilidades fundamentales de los electrogramas, que es que nos permiten también diagnosticar problemas de detección en los dispositivos implantables. Sabemos que los desfibriladores están sometidos a potenciales interferencias tanto de señales fisiológicas como de señales externas y también a través de los electrogramas vamos a ser capaces de diagnosticar potenciales defectos o daños en el dispositivo. Hasta aquí esto sería, y siguiendo un poco el título de la mesa, esto es lo de siempre, esto es lo que ya sabemos todos. Pero ¿y cuál es la novedad o lo novedoso? Pues lo novedoso es que podemos servirnos de los electrogramas registrados en los desfibriladores para intentar planificar y guiar nuestros procedimientos de ablación. Y esto es especialmente cierto en los casos de taquicardias ventriculares, como veremos al final de la presentación. Bien, empezando por lo más obvio, hemos dicho que la utilidad fundamental de los electrogramas registrados en un desfibrilador es la de permitirnos diagnosticar arritmias. Acabamos de ver en las presentaciones anteriores el papel del electrocardiograma de superficie en el diagnóstico de arritmias, pero existen ocasiones en las que el electrocardiograma de superficie tiene sus limitaciones, ¿no? En esos casos, si tenemos la suerte de que el paciente lleva implantado un desfibrilador, podemos recurrir a los electrogramas que registra el desfibrilador para intentar establecer un diagnóstico definitivo. Este es un ejemplo de un paciente con una miocardiopatía dilatada isquémica, con un infarto previo y una fracción de eyección del 20%, al cual se le implantó un desfibrilador bicameral como prevención primaria de muerte súbita. El paciente consultó con una taquicardia regular de QRS ancho y atendiendo al electrocardiograma de superficie y como acabamos de ver, si aplicamos los criterios vemos que es una morfología de bloqueo de rama derecha que tiene un patrón QS en las derivaciones precordiales y si nos fijamos en AVR, vemos que tenemos una R monofásica. ¿Seríamos capaces de establecer un diagnóstico definitivo ya con este electrocardiograma? Bueno, podríamos tener alguna duda. Si exprimimos al máximo las capacidades diagnósticas del electrocardiograma y tenemos disponible el electrocardiograma en ritmo sinusal del paciente, vemos que un mes antes el paciente tenía un QRS estrecho y además un eje completamente diferente al eje durante la taquicardia. Bien, como teníamos la suerte de que el paciente llevaba implantado un desfibrilador, recurrimos a ver las señales del electrograma intracavitario y como vemos aquí, los electrogramas nos muestran que había una relación entre aurículas y ventrículos de 1:1 al inicio del trazado y si miramos más hacia la derecha hay un momento en que tenemos incluso más aurículas que ventrículos. En este caso, los electrogramas nos permitieron establecer el diagnóstico de una taquicardia supraventricular, en concreto un flúter auricular atípico de la aurícula derecha que pudo ser ablacionado exitosamente.
¿Cómo establecen los desfibriladores el diagnóstico de las taquicardias basándose en los electrogramas? Pues bueno, el criterio de inicio en todos ellos es la frecuencia de la taquicardia y posteriormente podemos añadir a ese criterio otros discriminadores u otros algoritmos que nos van a permitir acercarnos más al diagnóstico, como son, por ejemplo, valorar la forma de inicio de la taquicardia, entendiendo que las taquicardias ventriculares típicamente tienen un inicio súbito, o la regularidad de los intervalos RRs, entendiendo que las taquicardias ventriculares tienen ciclos regulares. Además, podemos ir un paso más allá y aplicar otros algoritmos más complejos que van a permitir afinar más el diagnóstico. Entre ellos, el criterio de la morfología, un algoritmo que lo que hace es comparar la morfología del electrograma durante la taquicardia con la morfología durante el ritmo sinusal. Y si el paciente lleva un desfibrilador bicameral, obviamente aquí el diagnóstico diferencial se va a basar en la relación entre las señales que recogemos en la aurícula y las que recogemos en los ventrículos. Pero debemos ser conscientes de que todos estos algoritmos tienen sus limitaciones y debemos ser también capaces nosotros de interpretarlas. Sabemos que algunas taquicardias supraventriculares pueden alcanzar frecuencias cardíacas muy altas, de modo que si utilizamos como único criterio discriminador la frecuencia, pues podemos equivocarnos, ¿no? También debemos saber que la fibrilación auricular rápida muestra mucha regularidad en los intervalos RR y que esto también podría confundir al dispositivo. Del mismo modo que algunas taquicardias ventriculares presentan lo contrario, irregularidades en su ciclo, sobre todo al inicio, que también pueden ser fuente de confusión. Además, no debemos olvidarnos que hay un 10% de taquicardias ventriculares que tienen unos electrogramas durante la taquicardia que son idénticos al electrograma en ritmo sinusal, por lo que si aplicamos exclusivamente los criterios de morfología, nuevamente nos podríamos equivocar. Este es un ejemplo de un paciente con un desfibrilador bicameral. Vemos en la imagen de arriba un episodio de taquicardia ventricular con disociación AV. Vemos el electrograma ventricular y bajo vemos su electrograma en ritmo sinusal, que es bastante parecido al electrograma durante la taquicardia. Luego, si nos basamos solo en esto, nos podríamos equivocar. Más limitaciones de estos criterios, bueno, también durante las taquicardias supraventriculares que cursan con aberrancia de rama, pues nos podemos encontrar que cambie el electrograma registrado por el dispositivo y esto pues, puede equivocar el diagnóstico de la taquicardia. Además, debemos ser conscientes de que la mayoría de los discriminadores de los que hemos hablado hasta ahora habitualmente no se suelen programar para taquicardias que caen en rango de fibrilación ventricular y en esa zona el dispositivo solo se va a guiar por la frecuencia cardíaca y esto también es una potencial fuente de equivocación. Y por último, los desfibriladores están diseñados para maximizar o para dar la máxima sensibilidad de diagnóstico de taquicardias ventriculares y todos ellos pues, disponen de criterios de seguridad como el tiempo máximo en taquicardia supraventricular, que significa que aunque el desfibrilador haya diagnosticado correctamente una taquicardia como supraventricular, si se mantiene en el tiempo, al final la va a interpretar como una taquicardia ventricular y va a acabar administrando las terapias. Este es un ejemplo de ello, una paciente con una cardiopatía congénita y una disfunción del ventrículo sistémico, era portadora de un desfibrilador monocameral y tuvo un episodio de taquicardia supraventricular adecuadamente reconocido por el dispositivo, comparando los electrogramas durante la taquicardia con el electrograma bipolar en ritmo sinusal eran idénticos, pero como la taquicardia persistía en el tiempo, al final el dispositivo, pues primando la seguridad, lo que acaba es aplicando todas las terapias programadas. Y bien, hemos visto cómo nos servimos de los electrogramas para establecer el diagnóstico diferencial de las taquicardias. Vamos a ver ahora si existe alguna ventaja o alguna utilidad adicional de disponer de la información de lo que está ocurriendo en la aurícula, es decir, en el DAI bicameral frente al DAI monocameral. A priori, pues parece muy interesante conocer cuáles son las señales auriculares durante la taquicardia, sobre todo si tenemos en cuenta que un 50% o más de las taquicardias ventriculares presentan disociación AV. Por lo tanto, en esos casos, el DAI bicameral me permitiría diagnóstico directamente. Sin embargo, hay que tener en consideración otros factores, como son que el hecho de implantar un cable adicional pues lleva asociada una cierta morbilidad y que los estudios iniciales que compararon estas dos alternativas pues no obtuvieron resultados contradictorios o más bien que eran incluso favorables al DAI monocameral. Esto también hay que ponerlo en contexto. En el momento en que se hicieron esos estudios, las capacidades de detección de los desfibriladores en cuanto a la señal auricular durante las taquicardias eran limitadas. Sin embargo, estudios posteriores más modernos tampoco han sido capaces de demostrar una superioridad manifiesta del DAI bicameral frente al monocameral en este sentido.
Este es uno de los estudios más importantes que ha comparado las dos opciones, el estudio DETECT, que sí que fue capaz de demostrar que los desfibriladores bicamerales eran superiores, reduciendo el porcentaje de detecciones inapropiadas de taquicardias supraventriculares, de cualquier tipo de taquicardias, pero, sin embargo, no se pudo reducir la proporción de choques inapropiados a pesar de ello. Bien, ¿qué otras herramientas podemos utilizar para tratar de establecer el diagnóstico de las taquicardias registradas en un desfibrilador? Vamos a hablar de dos herramientas que nos han aportado el grupo del Hospital Gregorio Marañón. En la primera de ellas el doctor Atienza nos enseñó que era importante fijarnos en qué ocurre con la morfología del electrograma monopolar en determinados modelos de desfibriladores, en concreto de Medtronic. Lo que vieron fue que en esos modelos los pacientes, prácticamente el 100% de los pacientes, presentaban un patrón morfológico con una R dominante en ritmo sinusal, mientras que cuando tenían una taquicardia ventricular ese patrón se convertía en una S dominante hasta en un 60% de los casos. Y ese patrón de S dominante era muy infrecuente o muy raro verlo en las taquicardias supraventriculares. Si esto no nos funcionaba, otro de los parámetros que nos podían ayudar era valorar el incremento en más de 20 milisegundos de la relación del inicio entre el electrograma monopolar con el inicio del electrograma bipolar en taquicardia y compararlo con ese mismo valor durante el ritmo sinusal. Utilizando estos criterios fueron capaces de obtener una sensibilidad del 97% para el diagnóstico de taquicardias ventriculares y con una especificidad del 100% para las taquicardias supraventriculares. Otra herramienta aportada por el mismo grupo fue la del análisis del primer intervalo post-estimulación después de aplicar trenes de impulso de terapias antitaquicardias de forma secuencial y con diferente duración a diferentes tipos de taquicardia. Básicamente se trataba de, lo que hicieron fue a taquicardias tanto supraventriculares como ventriculares, les aplicaban de forma secuencial secuencias de ATP entre 5 y 10 latidos y se fijaban en qué ocurría con el primer intervalo post-estimulación. El fundamento electrofisiológico de esta maniobra era muy interesante, puesto que lo que presuponía es que si mi punto de estimulación está cerca del lugar del circuito de la taquicardia, como ocurre en las taquicardias ventriculares, voy a necesitar un bajo número de estímulos para penetrar en el circuito, mientras que si estoy más alejado del circuito voy a necesitar más. Además, si soy capaz de penetrar rápidamente en el circuito y lo hago con una estimulación no demasiado agresiva que me induzca a retraso de la conducción, lo que voy a conseguir es que ya le aplique 5 o 10 latidos en mi tren de impulso, el primer intervalo post-estimulación va a ser constante, no se me va a modificar. Mientras que lo contrario ocurriría en las taquicardias supraventriculares. Y esto fue lo que demostraron en las taquicardias ventriculares. Aplicaban, como vemos aquí, estos son los trenes de ATP, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 y de 10 latidos, y se fijaban en el primer intervalo postestimulación, que está señalado, con la flecha. En el caso de las taquicardias ventriculares, veían que ese primer intervalo post-estimulación se mantenía constante y además era de escasa magnitud, era un tiempo corto, mientras que en las taquicardias supraventriculares pues, el primer intervalo post-estimulación era más variable y además de mayor magnitud. Con ello fueron capaces también de establecer un punto de corte de variabilidad de este primer intervalo post-estimulación, de tal manera que cuando era por encima de 50 milisegundos, pues eso sugería de alguna forma el diagnóstico de taquicardia supraventricular. Bien, hasta aquí hemos hablado del papel del electrograma para el diagnóstico de la taquicardia. La segunda de las utilidades fundamentales de estos electrogramas registrados por los desfibriladores es la de permitirnos establecer el diagnóstico de problemas de detección de los dispositivos. Ya hemos hablado inicialmente de que el desfibrilador puede estar sometido a importantes problemas de detección por sobredetección o infradetección tanto de señales fisiológicas como de señales externas, y también podemos detectar problemas de integridad del electrodo fijándonos en los electrogramas registrados por los dispositivos. Uno de los ejemplos más habituales de problemas de sobredetección de señales fisiológicas es la sobredetección de la onda T. Esto es muy o relativamente frecuente en determinados grupos de pacientes con desfibriladores, por ejemplo en los pacientes jóvenes, donde el sobresensado de la onda T pues, origina un doble contaje que es interpretado por el dispositivo como una taquicardia aplicando una terapia inapropiada.
También las interferencias externas, las podemos diagnosticar a través de los electrogramas. Esta es una paciente con una cardiopatía congénita, una paciente joven con un desfibrilador bicameral que se sometió a un tratamiento de fisioterapia donde se utilizaban ondas electromagnéticas generándose ruido que era detectado por el desfibrilador, aunque afortunadamente la duración de esas interferencias no fue la suficiente como para generar terapias. Y por último, problemas de la integridad de los electrodos. También los podemos diagnosticar a través de los electrogramas. Esto es una fractura de un cable de desfibrilación donde podemos ver cómo el electrograma ventricular me está detectando señales artefactuales y generando descargas inapropiadas repetidas por rotura del cable de desfibrilación. Y bien, hasta aquí esto sería lo que ya sabemos, lo de siempre. ¿Cuál sería la novedad? Bueno, pues la novedad es que, como hemos dicho al principio, los electrogramas registrados en los desfibriladores nos pueden servir también para intentar planificar y guiar nuestros procedimientos de ablación. ¿Y cómo es esto? Pues bien, esto es especialmente cierto en las taquicardias ventriculares. Es muy frecuente que un paciente con taquicardias ventriculares y que ha tenido terapias por el desfibrilador se remita para una ablación de taquicardia ventricular, pero a pesar de haber tenido muchos episodios, pues no disponemos de un electrocardiograma de 12 derivaciones en el que podamos ver cuál es la taquicardia clínica que ha tenido el paciente. De tal manera que este paciente entra en el laboratorio, le hacemos un estudio electrofisiológico, le inducimos una taquicardia, le inducimos 2, le inducimos 3, le inducimos 4 y hasta 5 o las que sean, ¿no? Y no sabemos cuál es la taquicardia clínica que ha tenido el paciente y cuál es el objetivo, cuál debe ser el objetivo de nuestra ablación. Bueno, intentando responder a esta problemática, recientemente ha habido 2 estudios muy interesantes que han tratado de valorar el papel que puede tener el electrograma registrado en el desfibrilador durante la taquicardia para tratar de identificar cuál es la taquicardia clínica que ha tenido el paciente y utilizarlo después durante el estudio electrofisiológico. Incluso estos estudios han valorado también la posibilidad de intentar localizar a través de esos electrogramas dónde está el circuito y cuál es la salida del circuito de la taquicardia. El grupo de la Universidad de Michigan de Ann Arbor lo que hizo fue coger a un grupo de pacientes con miocardiopatía isquémica y con taquicardias ventriculares con electro de 12 derivaciones, les hacían un estudio electrofisiológico donde se inducían los diferentes tipos de taquicardias y mapeaban la taquicardia considerada como clínica, identificando los lugares de interés, como por ejemplo la salida del circuito. Entonces lo que hacían era comparar las señales del electrocardiograma de superficie y de los electrogramas registrados por el dispositivo durante la taquicardia con las señales obtenidas durante la topoestimulación en el lugar de salida del circuito. De tal manera que estas señales las exportaban, eran analizadas en un programa tipo MATLAB y conseguían unos coeficientes de correlación que cuando, lógicamente, mi lugar de estimulación coincidía con la salida de la taquicardia, pues los electrogramas eran idénticos. Aquí estaríamos estimulando, en este caso, la salida del circuito de la taquicardia, pero si me alejaba de la salida del circuito, lógicamente el grado de concordancia en esos electrogramas iba disminuyendo. Y es más, si lo que hacíamos era comparar esas señales con las de otra taquicardia no clínica inducida en el laboratorio, pues veíamos que también no coincidían para nada esos electrogramas. Con todo ello, eran capaces de localizar con cierta precisión la salida del circuito de la taquicardia, pero lo más importante desde el punto de vista clínico para mí es que, utilizando este sencillo método, eran capaces de identificar la taquicardia clínica que había tenido el paciente prácticamente en un 96% de los casos. Y bien, con todo ello podemos concluir que la utilidad fundamental del electrograma registrado por los desfibriladores es la de permitir el diagnóstico diferencial de las taquicardias detectadas por el dispositivo. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que los algoritmos diagnósticos usados en los desfibriladores tienen sus limitaciones y debemos conocerlas a la hora de interpretar esos registros. Que el electrograma aporta información diagnóstica esencial en los problemas de detección de las ondas de desfibrilación y, por último, y lo más novedoso, es que podemos utilizar esos electrogramas almacenados por el DAI como guía en nuestros procedimientos de ablación para tratar de identificar las taquicardias ventriculares clínicamente relevantes y para intentar localizar la salida de los circuitos de taquicardia. Y esto es todo. Muchas gracias.